El arma ilegal que los generales odiaban. La escopeta que hizo llorar al Kaiser. Imaginen un arma tan devastadora que el Imperio alemán envió una protesta diplomática formal para prohibirla, calificándola de barbarie. Pero lo más increíble no fue el miedo del enemigo, sino el desprecio de los propios generales estadounidenses, quienes llamaron juguete de cazadores a esta joya de acero. No sabían que en las manos de un joven granjero ignorado, esta escopeta de caza convertiría un asalto suicida en la mayor masacre de las trincheras. Prepárense para conocer el arma que cambió las reglas del honor en la guerra. Suscríbete ahora para no perderte estas historias de valor y justicia que la historia oficial intentó ocultar. Excelente lección. Vamos a sumergirnos en el barro de la Gran Guerra para contar la historia de la Winchester 1897, la famosa shotgun que los alemanes intentaron prohibir por considerarla demasiado inhumana, mientras sus propios generales la despreciaban por no ser un rifle de precisión. Título: El arma ilegal que los generales odiaban, la escopeta. Francia, 1918. El aire en el frente del Marne no era aire, era una mezcla espesa de gas mostaza, carne quemada y el olor metálico de la sangre que se oxidaba en el lodo. El cabo Silas Miller, un chico de apenas 20 años que antes de la guerra solo había cazado codornices en las llanuras de Missouri, apretaba los dientes mientras sentía las vibraciones de la artillería pesada en la suela de sus botas. Frente a él, a menos de 100 metros de tierra de nadie, se alzaba la Nariz del Diablo, un complejo de búnkeres alemanes que había devorado a 3 batallones en menos de una semana. Los generales en el mando central, a kilómetros de distancia y con uniformes perfectamente planchados, enviaban órdenes de carga suicida tras carga suicida. Para ellos, los hombres eran solo números. Para Silas, eran amigos que morían gritando por sus madres. Silas no portaba el rifle Springfield reglamentario. A su lado, apoyada contra la pared de tierra húmeda de la trinchera, descansaba una Winchester modelo 1897. Era una escopeta de corredera, un arma de pump action que los oficiales de alto rango veían con absoluto desdén. «Es un arma de cobardes, Miller», le había dicho su coronel apenas 2 días antes. Un soldado de verdad mira a su enemigo a través de una mira telescópica o lo atraviesa con una bayoneta a 3 pies de distancia. Ese trasto es para civiles que no saben apuntar. El coronel incluso había intentado confiscarla, argumentando que el ejército de los Estados Unidos no debería rebajarse a usar herramientas de caza en una guerra de caballeros. Lo que el coronel no entendía era que en el infierno de las trincheras, donde el espacio se reducía a pasillos estrechos de 1 metro de ancho, la caballerosidad era una sentencia de muerte. La tensión en la trinchera era insoportable. Los hombres de la Compañía B miraban a Silas y su juguete con una mezcla de envidia y duda. El sargento Miller, un veterano de mirada vacía, se acercó a Silas. «Si esa cosa se traba con el barro una sola vez cuando saltemos, estarás muerto antes de tocar el suelo, muchacho», gruñó mientras ajustaba su propia bayoneta. Silas no respondió. Solo pasó un trapo aceitado por el cañón corto de su Winchester. Había modificado el arma él mismo, eliminando el desconector de martillo para permitir algo que los manuales militares prohibían: el slam fire. Si mantenía el gatillo presionado y accionaba la corredera rápidamente, la escopeta dispararía tan rápido como sus brazos pudieran moverse. Era una ametralladora de mano que lanzaba ráfagas de perdigones de plomo calibre 12. De repente, el silbato sonó. Ese sonido agudo y estridente que marcaba el fin de la esperanza y el inicio de la carnicería. «¡Arriba! ¡Por la libertad!», gritaron los oficiales desde la retaguardia. Silas fue uno de los primeros en subir la escala. Al salir de la protección de la trinchera, el mundo se convirtió en un caos de explosiones. Las ametralladoras alemanas MG-08 empezaron su castigo rítmico,
segando vidas como si fueran espigas de trigo. Silas corría, con el corazón martilleando contra sus costillas, viendo cómo sus compañeros caían a izquierda y derecha. Una bala le rozó el hombro, rompiendo la tela de su uniforme, pero no se detuvo. Su objetivo no era la gloria, sino llegar a la primera línea de la trinchera enemiga. Sabía que si lograba saltar dentro de ese laberinto de tierra, su Winchester tendría la última palabra. Justo antes de llegar al parapeto alemán, un soldado enemigo surgió de la nada con una bayoneta calada. El alemán gritó, seguro de su victoria sobre el estadounidense que parecía no tener un rifle largo para defenderse. Silas no titubeó. Apuntó desde la cadera y apretó el gatillo. El estruendo de la escopeta ahogó el ruido de la batalla por un segundo. El impacto fue tan brutal que el cuerpo del atacante salió despedido hacia atrás, desapareciendo en el humo. Silas saltó al vacío, cayendo directamente en el corazón del nido de ametralladoras alemán. Estaba solo, rodeado de enemigos, con una herramienta de caza y 6 cartuchos en el cargador. El mando militar lo había condenado al olvido, pero en ese agujero oscuro y sangriento, Silas Miller estaba a punto de demostrar por qué el Kaiser prefería enfrentarse a un tanque antes que a un hombre con una Winchester 97. El impacto contra el suelo de madera podrida de la trinchera alemana le sacudió los dientes, pero Silas no se detuvo. Al levantar la vista, se encontró en un cuello de botella, un pasillo estrecho donde 3 soldados alemanes, armados con sus largos y pesados rifles Mauser 98, intentaban girar para apuntarle. En un espacio tan reducido, el Mauser era un estorbo. Sus cañones de casi 1 metro de largo chocaban contra las paredes de la trinchera. Silas, en cambio, sostenía la Winchester 1897 de cañón recortado, diseñada para la agilidad, para la muerte súbita. «¡Amerikaner!», gritó uno de ellos, pero su voz fue cortada por el trueno seco del calibre 12. Silas no apuntó con cuidado. No era necesario. A 5 metros, la nube de perdigones se expandió como un puño de acero que golpeó al primer soldado en el pecho, lanzándolo contra sus compañeros. Sin soltar el gatillo, Silas accionó la corredera con una violencia rítmica. Clic-clac, boom, clic-clac, boom. El Slam Fire entró en acción. En menos de 3 segundos, 4 disparos habían convertido ese recodo de la trinchera en un matadero silencioso. Los alemanes, acostumbrados a la lentitud de los rifles de cerrojo, nunca habían visto algo así. No era un intercambio de disparos, era una ejecución mecánica. El humo de la pólvora blanca llenaba el aire, asfixiante y denso. Silas recargó instintivamente, metiendo cartuchos rojos en el tubo inferior mientras avanzaba. Sus manos temblaban, pero su memoria muscular, forjada en las granjas de Missouri, era perfecta. De repente escuchó gritos procedentes de un refugio subterráneo a su derecha. Era el puesto de mando local. Si lograba neutralizarlo, el nido de ametralladoras que estaba destrozando a su compañía se quedaría sin dirección. Pero había un problema. Entre él y el refugio había un oficial alemán, un hombre de hombros anchos que empuñaba una Luger con una precisión aterradora. La bala de la Luger pasó rozando la oreja de Silas, impactando en el poste de madera detrás de él. Silas se lanzó al suelo, el barro salpicando su rostro. El oficial alemán, con una calma gélida, volvió a apuntar. «Es el fin», pensó Silas, pero en ese momento el oficial cometió un error táctico. Dudó un segundo al ver el arma de Silas. Nunca había visto una escopeta en el frente. Para él, aquello parecía un juguete de madera y hierro viejo. Esa fracción de segundo fue suficiente. Silas rodó sobre su costado y disparó. El cartucho de postas destrozó el brazo del oficial antes de que pudiera apretar el gatillo por segunda vez. Mientras el oficial se retorcía en el suelo, Silas se puso de pie, jadeando. La adrenalina le nublaba la vista, pero su instinto de supervivencia le gritaba que siguiera moviéndose. Al entrar en el refugio, se encontró con 5 oficiales de Estado Mayor rodeando un mapa. Al verlo,
Uno de ellos intentó sacar su espada de gala, un gesto de honor ridículo en medio de aquella carnicería. Silas no sintió gloria, solo una profunda rabia. Esos hombres, desde la seguridad de sus búnkeres, enviaban a miles de jóvenes a morir por unos centímetros de lodo. ¡Manos arriba!, gritó Silas en un alemán rudimentario que había aprendido de su abuelo. Los oficiales, aterrados por la apariencia espectral de Silas, cubierto de sangre ajena y barro, con esa arma extraña humeante en sus manos, obedecieron. Pero afuera, la situación estaba empeorando. Los refuerzos alemanes estaban rodeando la posición y la compañía B seguía clavada en tierra de nadie bajo el fuego de la MG-08 que Silas aún no había podido silenciar. Estaba atrapado en el corazón del enemigo con 5 prisioneros de alto rango y solo 2 cartuchos en su Winchester. Sabía que si los alemanes se daban cuenta de que solo era un chico con una escopeta casi vacía, lo despedazarían. Fue entonces cuando escuchó un sonido que le heló la sangre, el rítmico golpeteo de granadas de mano alemanas, las Stillhandgranate, cayendo en el pasillo exterior. Sus propios captores sonrieron con malicia, sabiendo que sus compañeros estaban a punto de limpiar la zona. Silas miró su Winchester. Los generales estadounidenses la habían llamado inútil y los alemanes la llamarían ilegal, pero en ese momento era lo único que separaba a Silas de una fosa común. Tenía que tomar una decisión: rendirse y morir como un prisionero o usar el último truco de su escopeta para intentar lo imposible. El sonido metálico de las granadas mango de patata, golpeando el suelo de madera, fue como una sentencia de muerte. Los oficiales alemanes en el búnker se lanzaron al suelo, cubriéndose la cabeza, sabiendo que sus propios hombres estaban a punto de limpiar el pasillo con fuego y metralla. Silas, con los ojos inyectados en sangre y el corazón martilleando contra sus costillas como un animal enjaulado, no se lanzó al suelo. Sabía que si se agachaba, la explosión lo dejaría aturdido y los refuerzos entrarían para rematarlo. En un acto de pura locura o de instinto de supervivencia absoluto, Silas hizo algo que ningún manual de West Point habría enseñado jamás. Vio la granada humeante a menos de 2 metros de la entrada. En lugar de huir, dio un paso al frente y, usando el cañón de su Winchester 1897 como si fuera un palo de hockey, golpeó la granada hacia el exterior del búnker justo un segundo antes de que detonara. El estallido ocurrió en el aire, lanzando una lluvia de astillas y tierra hacia el pasillo, donde los refuerzos alemanes se preparaban para entrar. El caos fue inmediato. Gritos de dolor y confusión resonaron en el estrecho corredor. Silas no perdió ni un milisegundo. Saltó fuera del búnker, dejando a los oficiales aterrados atrás, y se encontró de frente con 3 soldados alemanes que intentaban recuperarse de la onda expansiva. Sus uniformes grises estaban cubiertos de polvo blanco. Silas apretó el gatillo. ¡Bum! El primer soldado cayó hacia atrás, derribando a sus compañeros. Silas accionó la corredera con una velocidad sobrehumana. ¡Clic-clac! ¡Bum! El segundo hombre, que intentaba calar su bayoneta, recibió el impacto de frente. El tercer alemán, un chico que no parecía tener más de 18 años, soltó su rifle y levantó las manos, temblando violentamente ante la visión de Silas, un demonio cubierto de barro que disparaba un arma que no parecía tener fin. Silas no lo mató. Le hizo una seña para que se quitara de en medio y corrió hacia la posición de la ametralladora MG-08, que seguía segando a sus amigos en la superficie. Al llegar al nido, vio a los 2 sirvientes de la ametralladora trabajando mecánicamente, alimentando la cinta de balas que salía silbando hacia las líneas estadounidenses. Estaban tan concentrados en su carnicería que no escucharon los pasos de Silas sobre el barro blando. Silas se colocó a su espalda. Podría haber disparado, pero se había quedado sin cartuchos en el tubo. Con un rugido de rabia pura, Silas usó la culata de madera de nogal de su Winchester. El primer golpe fue seco,
directo al casco de acero del tirador, dejándolo inconsciente al instante. El segundo sirviente intentó sacar su pistola, pero Silas fue más rápido. Le propinó un culatazo en el esternón que le sacó todo el aire de los pulmones. En menos de 10 minutos, un solo hombre con una herramienta de caza despreciada por sus superiores había silenciado el punto defensivo más fuerte del sector. Silas se asomó por el borde de la trinchera y agitó su casco. «¡Vengan! ¡Está despejado!», gritó con todas sus fuerzas. Los hombres de la compañía B, que habían estado clavados en el barro viendo morir a sus hermanos, no podían creerlo. Al principio pensaron que era una trampa, pero al ver que la ametralladora no volvía a disparar, se lanzaron en una oleada humana hacia la nariz del diablo. Cuando llegaron a la trinchera, encontraron a Silas sentado sobre una caja de municiones alemana, jadeando, con la Winchester apoyada en sus piernas. Su uniforme estaba destrozado y tenía un corte profundo en la mejilla, pero sus ojos estaban fijos en el arma. «Has hecho un milagro, Miller», dijo el sargento llegando al lugar con el uniforme empapado en sudor y sangre. «Pero prepárate. El coronel viene hacia aquí y no creo que esté feliz de ver que usaste esa abominación para salvarle el pellejo a la compañía». Silas miró al sargento y luego a su escopeta. La madera estaba rayada y el metal caliente al tacto. No le importaba lo que dijera el coronel. Esos hombres que estaban a su alrededor, vivos y respirando, eran la única prueba que necesitaba. Sin embargo, lo que Silas no sabía era que su hazaña acababa de cruzar las líneas enemigas. En el cuartel general alemán, los generales del Kaiser estaban redactando en ese mismo momento un documento histórico, una protesta formal ante la Cruz Roja Internacional. Estaban a punto de declarar que la Winchester 1897 era un arma tan cruel y efectiva que debía ser prohibida por las leyes de la guerra. El arma que los generales de Silas odiaban por ineficaz estaba haciendo que el imperio alemán temblara de miedo. El silencio que siguió a la toma de la nariz del diablo era más aterrador que el estruendo de los cañones. Silas Miller se sentó en un cajón de municiones alemán, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener un cigarrillo que le había ofrecido un compañero. A su alrededor, los hombres de la compañía B registraban los búnkeres, recogiendo prisioneros y atendiendo a los heridos. Pero la paz duró poco. El sonido de unas botas lustradas golpeando los tablones de madera de la trinchera anunció la llegada del coronel Vance. Vance no miró a los heridos, no miró los rostros llenos de gratitud de los soldados que seguían vivos gracias a la intervención de Silas. Sus ojos se clavaron directamente en la Winchester 1897 que descansaba sobre las rodillas del joven cabo. El rostro del oficial se puso de un rojo violento. «Cabo Miller», rugió Vance, haciendo que Silas se pusiera en pie de un salto. «Le di una orden directa. Le dije que ese artefacto de granja no tenía lugar en un campo de batalla profesional. Usted ha desobedecido a un oficial superior en medio de una ofensiva». Silas, con el barro secándose en sus mejillas y la sangre de un oficial alemán aún manchando su chaqueta, mantuvo la mirada. «Mi coronel, con todo respeto, si no hubiera usado este artefacto, usted ahora estaría dando este discurso a un montón de cadáveres en tierra de nadie. Esa ametralladora MG-08 nos estaba despedazando. Mi Winchester la silenció en 3 minutos. El sargento y los otros soldados se acercaron, formando un círculo protector alrededor de Silas. El ambiente se volvió tenso. Por un momento pareció que el coronel iba a ordenar el arresto de Silas allí mismo, en el corazón de la posición recién capturada. Vance abrió la boca para gritar, pero fue interrumpido por un mensajero que llegó corriendo desde el puesto de comunicaciones, jadeando y con un papel arrugado en la mano. «Señor, mensaje urgente del cuartel general de la Fuerza Expedicionaria», gritó el mensajero, entregando el cablegrama. Vance lo leyó rápidamente. Su expresión cambió de la furia al desconcierto total. El mensaje no era una reprimenda para Silas,
era una alerta diplomática de máxima prioridad. El gobierno de Alemania, a través de la Embajada de Suiza, había emitido una protesta formal contra el uso de escopetas de corredera por parte del ejército estadounidense. El Kaiser Guillermo II denunciaba que la Winchester 1897 causaba sufrimientos innecesarios y que cualquier soldado capturado con una de estas armas o con munición de calibre 12 sería ejecutado sumariamente sin juicio. Un arma bárbara e inhumana, leyó Vance en voz alta con la voz entrecortada. Los alemanes dicen que esto viola la Convención de La Haya. Están aterrorizados, Miller. Su juguete ha hecho que el alto mando alemán entre en pánico. Silas soltó una carcajada amarga. Los alemanes, los mismos que habían introducido el gas mostaza que quemaba los pulmones de los hombres desde adentro, los mismos que usaban lanzallamas para incinerar vivos a los soldados en sus refugios, ahora hablaban de humanidad, porque una escopeta era demasiado efectiva en el combate cuerpo a cuerpo. Era la hipocresía suprema de la guerra. ¿Y qué va a hacer el mando, señor?, preguntó el sargento. ¿Va a entregarnos o va a darnos más cartuchos? Vance guardó el papel en su bolsillo y miró a Silas de una manera diferente. Por primera vez, no vio a un granjero rebelde, sino a un guerrero que poseía la llave para romper el estancamiento de las trincheras. Sin embargo, el orgullo del coronel seguía herido. El general Pershing ha respondido que no retiraremos las escopetas, pero Miller, usted está marcado. Si los alemanes contraatacan y lo capturan con esa Winchester, no habrá intercambio de prisioneros para usted. Lo colgarán del árbol más cercano. Silas apretó con fuerza la empuñadura de madera de su arma. Pues entonces, señor, tendré que asegurarme de que no quede ningún alemán en pie para capturarme. Pero la amenaza no era vacía. Esa misma noche, mientras la Compañía B intentaba fortificar la nariz del diablo, un silbido peculiar cortó el aire. No era artillería pesada, eran proyectiles de gas. Los alemanes no iban a permitir que esa posición se mantuviera, y menos después de la humillación sufrida por sus oficiales. En medio de la nube amarillenta que empezaba a reptar por el suelo, Silas se puso su máscara antigas, sintiendo cómo el mundo se reducía a 2 cristales empañados y el sonido rítmico de su propia respiración. A través de la niebla vio sombras moviéndose, cientos de sombras. El contraataque alemán había comenzado y venían con órdenes específicas: encontrar al hombre de la escopeta y hacerlo pagar por su crimen. El mundo se volvió amarillo. A través de los cristales empañados de su máscara antigas, Silas veía la realidad distorsionada, como si estuviera bajo el agua en un pantano de azufre. El gas mostaza reptaba por el fondo de la trinchera, obligando a los hombres a trepar a los parapetos, quedando expuestos. Fue entonces cuando los vieron. Los Sturmtruppen, las tropas de choque de élite alemanas, emergiendo de la niebla con sus granadas de mango y sus dagas de trinchera. No venían a tomar la posición, venían a recuperarla, con una ferocidad que solo el odio y el miedo pueden engendrar. Silas sintió un tirón en el pecho. Sus pulmones ardían por el esfuerzo de respirar a través del filtro de carbón, y el sudor le cegaba los ojos dentro de la máscara. A su lado, un compañero cayó, agarrándose la garganta mientras el gas encontraba una fisura en su protección. Silas no podía ayudarlo. Levantó la Winchester 1897. Sabía que para los alemanes que cargaban hacia él, esa escopeta era el símbolo de la barbarie americana. «¡Vienen por el flanco izquierdo!», gritó el sargento, aunque su voz sonaba apagada y metálica por la máscara. Un grupo de 6 alemanes saltó dentro de la trinchera, justo donde estaba Silas. Eran veteranos, hombres con cicatrices y ojos fríos, que sabían que el arma de Silas estaba marcada por el Kaiser. El primero de ellos disparó su pistola Mauser C96, la bala impactando en la caja de madera donde Silas se cubría. Silas respondió con el Slam Fire. ¡Bom! 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 3 disparos en menos de 2 segundos.
El espacio se llenó de una mezcla grotesca de humo blanco, de pólvora y gas amarillo. Los 3 primeros atacantes fueron barridos como si los hubiera golpeado una maza invisible, pero la Winchester tenía una debilidad: su capacidad. 6 cartuchos se agotan en un parpadeo cuando el enemigo es una marea humana. Silas sintió el clic seco de la recámara vacía. Los otros 3 alemanes, viendo que el demonio de la escopeta se había quedado sin aliento, rugieron y se lanzaron con sus bayonetas caladas. Silas no tuvo tiempo de recargar. Dejó caer la escopeta colgada de su correa y desenvainó su propio cuchillo de trinchera, pero el primer alemán ya estaba encima. Fue una lucha brutal, primitiva, en el barro profundo. Se golpeaban, se asfixiaban, rodando sobre los cuerpos de los caídos. Silas sentía que sus pulmones iban a estallar. El esfuerzo físico bajo la máscara antigás era una tortura que pocos podían soportar. Logró zafarse de un golpe de culata y con un movimiento desesperado alcanzó un cartucho suelto que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. En un movimiento que desafiaba toda lógica de combate, Silas bloqueó el brazo de su atacante con la mano izquierda, mientras con la derecha insertaba manualmente un solo cartucho directamente en la ventana de expulsión de la Winchester. Tiró de la corredera hacia atrás y luego hacia adelante con un movimiento seco de una sola mano. El cañón estaba apoyado contra el pecho del alemán cuando apretó el gatillo. El retroceso casi le disloca el hombro, pero la amenaza inmediata desapareció. Silas se puso en pie tambaleándose. Miró a su alrededor. La trinchera era un cementerio. El sargento estaba herido. El coronel Vance había desaparecido en el caos, y los pocos hombres de la compañía B que quedaban estaban retrocediendo hacia la segunda línea. Silas estaba solo con su Winchester caliente en las manos. Fue en ese momento cuando escuchó un motor, un sonido pesado, metálico, que hacía temblar la tierra. A través de la bruma amarilla apareció una silueta monstruosa. Un tanque A-7V alemán, una fortaleza de acero que avanzaba aplastando todo a su paso. Las balas de los rifles Springfield de sus compañeros rebotaban en el blindaje como si fueran granizo. El tanque se dirigía directamente hacia el puesto de socorro donde estaban los heridos. Silas sabía que no podía destruir un tanque con una escopeta, pero también sabía que esos monstruos de acero tenían una debilidad: las rendijas de visión y los operarios que asomaban la cabeza para orientarse en el humo. Se agachó, recogió una bandolera de cartuchos de un compañero muerto y empezó a correr, no lejos del tanque, sino hacia él. El cazador de codornices de Missouri iba a intentar el tiro más difícil de su vida, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en un infierno de gas y acero. El monstruo de acero avanzaba con un chirrido ensordecedor, aplastando los restos de las alambradas y los tablones de la trinchera. El tanque A-7V alemán era una mole imparable, y desde sus troneras las ametralladoras escupían fuego en todas direcciones. Silas corría por el borde superior de la trinchera, desafiando la muerte, mientras las balas trazadoras le silbaban en los oídos. Para cualquier observador, Silas era un suicida. Para él, era un hombre con una misión: proteger a los heridos que no podían correr. De repente la compuerta superior del tanque se abrió apenas unos centímetros. El comandante del vehículo necesitaba aire y una visión clara para dirigir la masacre sobre el puesto de socorro. Silas se detuvo en seco, hundiendo sus botas en el lodo para estabilizarse. Sabía que solo tendría una oportunidad. A esa distancia, la dispersión de los perdigones era su única aliada. Levantó la Winchester 1897, apuntó al estrecho hueco de acero y apretó el gatillo. ¡Bum! La nube de plomo impactó de lleno en la apertura. Los perdigones rebotaron en el interior de la cabina de acero, convirtiéndose en una metralla letal que hirió al conductor y al comandante. El tanque dio un bandazo violento hacia la izquierda, perdiendo el control y deslizándose hacia un cráter profundo causado por un obús. El gigante de hierro quedó encajado, con sus orugas girando inútilmente en el vacío.
Silas no esperó a ver el final. Lanzó una granada de mano por la escotilla abierta y se lanzó al suelo justo antes de que la munición interna del tanque explotara en una bola de fuego naranja que disipó momentáneamente el gas amarillo. Cuando el humo finalmente se aclaró y los refuerzos estadounidenses llegaron para asegurar la posición, encontraron una escena que nadie olvidaría. La nariz del diablo seguía en manos aliadas. Silas Miller estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en una rueda del tanque destruido. Su máscara antigás colgaba de su cuello, revelando un rostro cubierto de hollín y lágrimas que habían limpiado surcos en la suciedad. En sus manos, la Winchester 1897 estaba partida por la mitad. Una bala alemana había golpeado el cajón de mecanismos en los últimos segundos del combate. Semanas después, en un hospital de retaguardia, Silas recibió una visita inesperada. No era el coronel Vance, sino un oficial de alto rango del Estado Mayor de Pershing. Traía consigo una condecoración y una noticia que dejó a Silas en silencio. El gobierno alemán había emitido un comunicado final. Consideraban que el uso de la escopeta por parte de los estadounidenses era una prueba de que los bárbaros del otro lado del océano no conocían el honor. La respuesta de los Estados Unidos fue enviar miles de Winchesters más al frente. Silas Miller regresó a Missouri después de la guerra. Nunca habló de las medallas, ni del tanque, ni de los hombres que cayeron ante su cañón. Pero cada vez que pasaba frente a su vieja escopeta de caza colgada sobre la chimenea, sentía un escalofrío. Sabía que no había sido el arma la que ganó la batalla, sino el hecho de que, cuando todos los demás lo dieron por perdido y lo juzgaron por usar un instrumento indigno, él decidió que su honor no residía en el tipo de arma que portaba, sino en la vida de los compañeros que logró salvar. Moraleja: la verdadera fuerza no reside en las reglas dictadas por quienes están lejos del peligro, sino en la voluntad de un hombre justo que, ante la injusticia y el desprecio, utiliza lo que tiene a mano para proteger lo que ama. A veces, lo que el mundo etiqueta como ilegal o inferior es lo único que puede detener la marcha de la tiranía. Si esta historia te ha recordado que el valor humano es más fuerte que cualquier máquina de guerra, suscríbete y comparte. No dejes que estas historias de honor se pierdan en el olvido. ¿Te gustaría que la próxima historia sea sobre un piloto de combate audaz o sobre un médico que salvó vidas en medio del fuego cruzado en Vietnam?